Muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí, buenas Sí, tardes. profe. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes David. Hola, profe. Hola, muy buenas tardes Katia. Vamos a esperar unos minutitos más en lo que ingresan sus compañeros y ahorita comenzamos. Las personas que ya ingresaron, les pido por favor activen su cámara. Lieberman Alec, Aquí. Cabello Ortega David, Aquí, profe. Munro Ramos Héctor Alejandro, Aquí, profe, presente. Santiago Benítez Katia Nicole, Presente. González Neira Katia Casandra, Aquí, profe, presente. Gutiérrez Fernández Lluvia del Carmen, Aquí. Rodríguez Crespo Lourdes Montserrat, Presente. Reyes Torres Luis Iván, Presente. García Mendizábal María José, Presente. Alquicira Morales Mariel. Buenas tardes, profe. Presente. Muy buenas tardes. Cano Parisot Mauricio. Cano Parisot Mauricio. Meraz Hernández Mauricio. Meraz Hernández. Meraz Hernández Mauricio. Creo que ya llegó. Islas Ríos Renata. Aquí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. González Cabrera Ricardo. González Cabrera Ricardo. Presente, profe. Barrón Cadena Sabrina Lisset. Barrón Cadena. Rodríguez Lugo Suriel. Rodríguez Lugo Suriel. Presente. Cano Parisot Mauricio. Barrón Cadena Sabrina. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a empezar a ver lo que necesitamos para que ustedes empiecen a trabajar ya en la situación problema, porque ya me interesa que empiecen a trabajar, porque si no el tiempo se va a ir cortando y pues todo se va a juntar. Entonces mejor de una vez para que no haya problemas después. ¿Ok? Justamente lo que vamos a ver hoy es un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales. Y es justamente el complemento de lo que vimos del método de Euler, que ya muchos de ustedes lo habían visto. Hoy lo vamos a complementar. Estos métodos que vamos a ver son más exactos que ese método, pero en un principio pues, la idea es la misma, aproximar la solución de una ecuación diferencial numéricamente. O sea, el principio es el mismo, pero son métodos mucho más exactos que tienen un grado de exactitud mucho mejor que el método de Euler. Y ahorita lo vamos a ir comparando. ¿Okay? Lo que a nosotros nos interesa es ver precisamente el método de Ryun-Kuta de orden 4, que es justamente el que habla ahí la situación problema, que al ratito lo vamos a comentar. Entonces, vamos a dar a grosso modo, a grandes rasgos, en qué consisten estos métodos. Les voy a explicar en qué consiste, por ejemplo, el método de orden 1, 2, 3, 4, que de hecho el método de orden 1 sería precisamente el método de Euler, es el método de orden 1, es el método de Euler tal cual.
el método de orden 2, el método de orden 3 y el método de orden 4, que lo vamos a ver hacia grandes rasgos en qué consisten, de dónde salen, por qué son así, y ya nos vamos a enfocar ya en el último, que es el de orden 4, que es precisamente el que se requiere para la situación problema. ¿Okay? Pero no son más que métodos numéricos para resolver pues, ecuaciones diferenciales con un mayor grado de exactitud, porque al fin y al cabo pues, son aproximaciones. ¿Okay? Bueno, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tienen dudas, preguntas con los últimos temas que hemos visto? El tema de ecuaciones de orden superior. No. No, profe. Creo que no, profe. Ok. Todavía. Ese tema lo vamos a dejar pendiente. Ahorita me urge ver esto para que ustedes empiecen a trabajar en la estación problema para que no se junte todo al final. Pero si se dan cuenta, ese tema, cuando es esto que vimos de ecuaciones de orden superior, lo único que hicimos fue resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, ¿sí? Es decir, cuando estaba igualada a cero la ecuación. Más adelante, bueno, tal vez ya la próxima clase, vamos a ver cómo abordar ecuaciones no homogéneas, es decir, ecuaciones donde no necesariamente está igualada a cero, sino está igualada a otra cosa. Y ahí se procede de otra forma distinta, pero sin embargo, lo que vimos se va a seguir ocupando, eso se va a seguir ocupando a fuerza. O sea, eso se va a seguir ocupando. ¿Okay? Para que no lo echen ahí en saco roto, porque eso lo vamos a seguir ocupando, lo de las homogéneas. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a comenzar con esto del método de Ryun-Kuta. Antes de comenzar, ¿quién acaba de llegar para tomarle su asistencia? Yo, Si no, profe. luego se me olvida tomar asistencia. ¿Quién? ¿Quién es yo? Yo, Sabrina. Ok. Cano, Parisot, Mauricio. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Profe, ¿Sí, Mauricio? no sé si... Es que no escuché mi nombre hace rato, entonces no sé si... Ah, sí te tomo asistencia porque sí te vi que estabas aquí. Ah, ok, gracias. Ok, nada. Bueno. Como les comenté, estos siguen siendo aproximaciones numéricas. Esta diapositiva ya se encuentra disponible ahí en Canvas para que ustedes la puedan ir revisando. ¿Okay? Como dice aquí, pues estudiamos en este tema métodos numéricos para resolver problemas de valor inicial, es decir, ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales y en sistemas de ecuaciones diferenciales, que es justamente lo mismo que vimos cuando vimos el método de Euler, que se aplicaba a todo esto. Como dice aquí, el método de Euler, o el método de las tangentes, también se le conoce así, constituye el primer y el más sencillo ejemplo de un método numérico para la resolución de un problema de este tipo. ¿Okay? Por eso es importante ver este método, o recordarlo si ustedes no lo habían visto, porque este es el más sencillo de todos. ¿Sí? Es decir, constituye un método numérico para resolver una ecuación diferencial de este tipo. O sea, conocemos a la derivada, conocemos el valor que toma esa función desconocida y en un punto inicial, y la idea es aproximar el valor que toma esa función en otros puntos. ¿Okay? Esa va a seguir siendo la misma premisa. El método de Euler, como dice aquí, no es más que un caso particular de los métodos de Taylor, que consisten de manera general en aproximar la solución por su polinomio de Taylor de un orden determinado. ¿Alguna vez han escuchado esta palabra de polinomio de Taylor? No. ¿No? ¿Alguien conoce esto del polinomio de Taylor? ¿Alguien ha escuchado? No, profe, la verdad no. 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 Ok. Esto del polinomio de Taylor, así a grandes rasgos, no vamos a profundizar mucho en esto, no se preocupen, nada más. Aquí yo le estoy comentando para que no salga todo esto de la nada. El polinomio de Taylor es una forma para aproximar una función localmente. Es decir, nosotros tenemos una función, supongamos que esta sea la función y igual a f de x, y vamos a fijarnos en un punto, vamos a fijar un punto. Vamos a fijar aquí un punto x, vamos a llamarlo. Entonces, el polinomio de Taylor lo que hace es aproximar localmente esta función, es decir, alrededor de este punto, ¿sí? Mediante otro polinomio, vamos a ponerlo aquí de otro color,
no sé, vamos a ponerlo así, mediante un polinomio. Y este polinomio es un polinomio muy característico que tiene que ver con las derivadas, precisamente, de esta función, y se le llama el polinomio de Taylor, que es una forma de aproximación mediante un polinomio. En eso consiste. Entonces, como dice aquí, partiendo del PVI, esto de PVI significa problema de valor inicial. ¿Quién es el problema de valor inicial? Pues justamente lo que nosotros teníamos aquí anteriormente, era esto. Es un problema de este tipo, es decir, una ecuación diferencial de primer orden, con una condición inicial, se le llama problema de valor inicial. O PVI, para mayor simplificación. Entonces, partiendo del problema anterior, dicho problema presenta solución única muy cerca del punto x0. Y como dice aquí, solución que vamos a suponer además que tiene n veces derivable. Y como dice aquí, aproximando esa función por su polinomio de Taylor, queda de esta forma. Esto que está aquí de este lado es el polinomio de Taylor de lo que les platiqué ahorita. ¿Okay? Así es como se calcula el polinomio de Taylor. Esto es y de x0 más y' de x0 por x menos x0 más un medio y' de x0 por x menos x0 al cuadrado, y así nos vamos. Entonces, esta forma de aproximar a la función cerca del punto x0, porque lo estamos aproximando cerca de este punto x, de la x inicial, vamos a llamarlo, esto se le conoce como el polinomio de Taylor. Y el error con el cual uno está aproximando el valor de esa función localmente es un error de aproximación proporcional a este factor que está aquí. ¿Okay? Es una forma de hacer esto. Entonces, a esto se le conoce como el polinomio de Taylor. Si no han visto, bueno, ya que muchos de ustedes no han visto esto, no se preocupen, no vamos a profundizar mucho esto, pero estamos se los comento para que pues, sepan de dónde va saliendo todo esto. El detalle de este tema, cuando lo vi precisamente que se ocupa para resolver un problema, es que uno necesita muchas cosas para poder profundizar más, pero pues desgraciadamente el tiempo y eso pues no nos permite profundizar mucho, pero vamos a hacer lo posible para que no parezca que todo salga de la nada y pues vaya quedando un poquito claro de dónde van saliendo las cosas y cómo se van entrelazando todo. Ok, esa es la idea de esto. Ok. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe. Todo bien por el grupo. Ok. Bueno. Entonces, como dice aquí, si nosotros fijamos una sucesión de puntos x espaciados, o sea, de esta forma, como lo hicimos en el método de Euler, es decir, nosotros tenemos el intervalo x0 a algún punto que nosotros queramos aproximar, xf, nosotros lo llamamos ahí en el método de Euler. Entonces, lo que hacíamos era dividir este intervalo en n pedazos, y precisamente aquí estamos suponiendo que pues, vamos a hacer algo similar. O sea, precisamente los puntos que resultan de esta división, pues vamos a numerarlos de esta forma. x0, x1, x2, así nos vamos. Este sería nuestra delta x para el método. O sea, aquí sería h, lo estamos llamando h al delta x. O el tamaño de paso también se le llama. Como dice aquí, de manera similar como lo hicimos con el método de Euler. Y vamos a denotar de esta forma a los valores aproximados correspondientes a los puntos que nosotros partimos de la división, que es justamente como lo hicimos con el método de Euler. Entonces, si yo aplico precisamente este polinomio que yo tengo aquí, o sea, porque esta aproximación que está aquí es muy cerca del punto x0, entonces si yo le pongo, ok, pues voy a evaluar todo esto, yo tengo mi sucesión de puntos donde estoy dividiendo x0, x1, x2, x3, y así nos vamos. Entonces, si yo evalúo esta función, por ejemplo, en x1, pues ya estoy obteniendo una aproximación para el valor que toma esa función en el punto x1, que sería el primer punto después del punto inicial, cuando uno hace la división. Entonces me quedaría que y de x1 pues sería igual a y de x0 más y' de x0 por x1 menos x0, y así nos vamos. Y en general, el punto yn
yn más 1, pues quedaría de esta forma. Yn más 1 sería igual a yn más y' de evaluado en xn por h, más 1/2 de y' por xn h cuadrado, y así es como uno iría aproximando esto con las sucesiones. Y aquí el error en cada paso pues va a ser proporcional a este factor que tenemos aquí, que es justamente el método de Euler. ¿Por qué es h a la n más 1? Porque si ustedes recuerdan lo que comentamos aquí, esta aproximación tiene un error proporcional a este factor, y x menos x0 pues es justamente lo que nosotros estamos dividiendo. O sea, recuerden que nosotros dividimos el intervalo x0 al punto que uno quiere aproximar en n pedazos y todos de la misma longitud, y precisamente cada pedazo tiene la misma longitud, que es el delta x o h que le estamos llamando en este caso. Por eso aquí esta diferencia pues sería nuestro h o delta x, y sería h a la n más 1. Por eso es justamente lo que está escrito aquí, con un error proporcional a h a la n más 1. Entonces sería yn más 1 igual a toda esta expresión con este error. Entonces, si ustedes se dan cuenta, antes de continuar, no, creo que sí lo puse como una observación, si no se los comento ahorita. Fíjense, vamos a olvidar que existe todo esto. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a quedarnos nada más con esta primera parte de la aproximación. Nos quedaría que y de n más 1 es igual a yn más y' de xn por h. Y esto justamente es el método de Euler. Es lo mismo que vimos con el método de Euler. Si ustedes recuerdan cómo eran las aproximaciones en el método de Euler, les quedaba que de y de n más 1 era igual a yn más el delta x, o el delta, o el h, como quieran llamarle, por el valor que toma la función en el punto xn, yn. Esta era lo que vimos con el método de Euler. Pero precisamente esta función era a lo que estaba igualado la derivada. Es decir, esto es igual a yn más delta x por la derivada, si lo quieren ver así, la derivada. ¿Okay? Esto era el método de Euler. Así es como se iban haciendo las iteraciones. Y justamente esta primera parte coincide con esto. Y como estamos aproximando nada más usando la primera derivada, por eso se le llama el primer método de orden 1. Entonces el método de orden 1 precisamente coincide con lo que es pues, el método de Euler. Es el que ya conocemos, que es el que ya vimos, el usual. Y si ustedes van tomando más aproximaciones de este lado del polinomio, es decir, ahora tomamos hasta aquí, borramos todo esto, y tomamos hasta este factor que está aquí, la aproximación va a ser mejor, mejor y mejor, de acuerdo a más factores. Conforme más factores uno toma de este lado, pues las aproximaciones van siendo mucho mejores. Y este que está aquí, como está la segunda derivada, sería el método de orden 2. Si nos vamos aquí a la tercera derivada, pues sería el método de orden 3. Si tomamos hasta la cuarta derivada, el orden 4, y así sucesivamente. Entonces, esta es una forma de hacer estas aproximaciones de una forma mucho más exacta que el método de Euler. ¿Okay? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, todo bien, profe. ¿Los demás, algún comentario? No. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Y como dice aquí, para poder aplicar este método, o sea, la única desventaja pues de este método, si uno toma más términos, si uno quiere hacer más exacta estas aproximaciones, es que, por ejemplo, si ustedes consideran hasta el método de orden 2, que sería hasta tomar la segunda derivada, pues ¿cuál es el único problema de todo esto? Que la primera derivada yo ya la conozco directamente de la ecuación diferencial, porque ya sea cuánto está igualada a la derivada, o sea, conozco la derivada, pero el problema aquí radica en ahora trabajar con la segunda derivada. ¿Quién va a ser la segunda derivada? Si nosotros tomamos hasta el orden 3, ¿quién va a ser esta tercera derivada? Y así sucesivamente. Entonces, el problema aquí radica en que uno, pues, necesitamos conocer las derivadas de la solución. Y como dice aquí, recordemos, pero teniendo en cuenta de la propia ecuación diferencial, si partiendo de la propia ecuación diferencial, que nosotros conocemos esto, es decir,
nosotros sabemos a cuánto está igualado la derivada, eso lo sabemos directamente de la ecuación diferencial original. De ahí es posible calcular las otras derivadas, pero aún así es un proceso bastante complicado. Bueno, no bastante complicado, pero sí hay que usar herramientas. Como es aquí, si nosotros conocemos a la primera derivada, que es justamente lo que está igualado, esto lo sabemos directamente de la ecuación, la segunda derivada puede ser calculada de esta forma. Y a ver si ustedes recuerdan esto que les voy a mostrar aquí. Si nosotros queremos calcular la segunda derivada, pues tendríamos que calcular la derivada con respecto de x de la función, porque precisamente de la ecuación diferencial nosotros sabemos que y' pues es igual a f de x, y. Esto lo sabemos directamente de la ecuación diferencial. Si yo quiero calcular la segunda derivada, pues tengo que ahora derivar esto respecto de x, por eso está esta igualdad aquí. Y para derivar esto respecto de x, coincide con esto, y esto que está aquí se le llama la regla de la cadena para funciones en varias variables. No sé si lo recuerden de su curso pasado. ¿Sí recuerdan esto de la regla de la cadena? Sí, la regla de la cadena. Bueno, de ahí sale precisamente esto. Entonces, usando la regla de la cadena, nosotros podemos calcular la segunda derivada y nos quedaría de esta forma. Pero fíjense, si nosotros quisiéramos calcular ahora la tercera derivada, tendríamos que volver a derivar esto y eso otra vez aplica la regla de la cadena y se va a ir complicando más la expresión. Entonces, mientras más exacto quiera uno hacer las aproximaciones usando esto del polinomio de Taylor, pues se vuelven más complicados los cálculos porque uno pues necesita conocer las derivadas. Ese es el detalle con este método, con los métodos de Taylor. Y como dice aquí, pues es evidente que el método de Taylor de orden 1 pues no es más que el método de Euler, que es justamente lo que les expliqué hace ratito. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí bastante sencillo, les voy a mostrar, de cómo usar esto, que estamos aquí hablando de esto, usando el de orden 2, es decir, vamos a tomar ahora hasta esta aproximación que está aquí. A esto no le vamos a hacer caso, y vamos a suponer que el y más 1 pues, coincide con esto, y ya estamos agregándole un factor más que debe ser mucho más exacto que el método de Euler. Entonces, como dice aquí, apliquemos el método de Taylor de orden 2 a esta ecuación diferencial. Es decir, conocemos a la derivada, aquí estamos suponiendo que la derivada de y respecto de x es igual a esto, coseno de x por y, con esta condición inicial. Es decir, la función en x igual a 0 vale 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, nuevamente, si yo quiero aproximar el valor que toma esta función en otro punto, pues tengo que hacer mis divisiones, y precisamente las iteraciones pues van quedando de esta forma. El yn más 1 es igual a yn más y' de xn por h. Este h que está aquí es el delta x, o el tamaño de paso también se le llama. Y ahora, pues como se dan cuenta, ahora está este factor de más porque precisamente estamos considerando el método de orden 2, es decir, hasta orden 2, hasta la segunda derivada. La de aquí ya la conocemos directamente de la ecuación diferencial, o sea, sabemos cuánto vale y', aquí está, es igual a coseno de x, si le evaluamos en xn sería coseno de xn por yn, pero la segunda derivada no la conocemos. ¿Y cómo podemos conocer la segunda derivada? Pues precisamente de esta igualdad de aquí arriba, que es usando la regla de la cadena. Entonces, como dice aquí, la primera derivada pues es igual a esto, que es justamente la ecuación diferencial. Y la segunda derivada pues no es más que aplicar la regla de la cadena. Les va a quedar esta expresión. Y entonces pues ya podemos evaluar la segunda derivada en nuestra xn. De esta forma, las aproximaciones van quedando de esta forma. Por ejemplo, aquí, si nosotros tomamos el delta x o el h, que le estoy llamando aquí, igual a 0.5, el primer punto de la división de los intervalos sería el punto inicial más este h, que acuérdense que estamos sumándole, que sería el 0.5, porque nuestra x inicial es 0, precisamente. Recuerden la condición inicial que teníamos aquí. Esta sería nuestra x inicial, 0. Y esta sería nuestra y inicial, 1. Eso lo leemos directamente de la primera condición inicial, es decir, nuestra x inicial sería 0 y nuestra y inicial sería 1.
Esto lo leemos directamente de la condición inicial. Entonces ya con eso, pues podemos empezar a hacer las iteraciones. El x1 pues sería 0 más 0.5, que nos queda pues, 0.5. Y la primera iteración sería y1 igual a y0 más h coseno de x0 y0. Esta sería la derivada. Y luego más h cuadrada entre 2 por la segunda derivada evaluada en x0, que es justamente esta expresión, que es lo que está aquí arriba, que resultó al aplicar precisamente la regla de la cadena. Y ya, pues nada más meto esto numéricamente. Mi y0 es 1, como dije, mi x0 era 0, pues aquí nos va a quedar 1 más 0.5 coseno de 0, 0.5 al cuadrado entre 2, menos seno de 0 por 1 más coseno de 0, y pues esto nos va a quedar 1.5. Entonces, esta forma de hacer estas aproximaciones, estas iteraciones, que esta sería la primera iteración, es mucho más exacta que el método de Euler porque estamos considerando un factor más dentro de las iteraciones. ¿Okay? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Ninguna. ¿Los demás? ¿Algún comentario? No. Ok. Bueno. Y así podemos seguir haciendo las otras aproximaciones. La segunda iteración pues, sería poner aquí y2 igual a y1 más h. Aquí en vez de x0 y y0, pues voy a poner x1 y1 y se hace uno el mismo proceso, igual que lo que hacíamos con el método de Euler, salvo que ahora estamos considerando pues, un factor más. Esta sería la segunda iteración, sería y2 igual a y1 más h coseno de x1 y1, h cuadrado. Ahora voy a hablar todo en x1 en términos de x1 y1. Mi x1 pues era precisamente el punto 5, que es justamente lo que obtuvimos acá. Y nuestra y1 pues es justamente este valor que obtuvimos aquí de 1.5. Entonces, sustituimos aquí toda la segunda iteración y ya obtenemos el valor de y2, que sería la segunda iteración, que sería 1.6756. Y así podemos seguir haciendo esto. ¿Cuál es el detalle de considerar más factores o de hacer más exactas estas aproximaciones? El detalle de todo esto es que pues, son más cálculos, como pueden darse cuenta. O sea, si de por sí en el método de Euler ya debe hacer mucho cálculo, ahora si nosotros vamos considerando más términos y más términos, pues son más y más cálculos. Lo que hay que hacer. Esa es la desventaja. Profe, ¿el 0.5 de dónde salió? El 0.5 es el x1. Ah, ok. El x1, que es el de acá. ¿Okay? Ah, Estamos dividiendo el... Bueno, no fijamos un punto en específico, pero estamos partiendo del x0 y aquí estamos haciendo las divisiones. Entonces, como cada división debe tener la misma longitud, que es de 0.5, pues le vamos sumando 0.5 a cada punto. Ok, gracias, profe. Por nada. Ok. Esto es acerca de esto de los métodos de Taylor usando este polinomio de Taylor que está acá. Ahorita les voy a explicar ahora en qué consisten los métodos de Rion-Kutta y precisamente se va a relacionar con esto que está aquí, con este polinomio de aquí y precisamente con estos órdenes y por eso se le llama orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, es de acuerdo hasta qué derivada esté uno considerando en las aproximaciones. Pues digamos que en esto consisten los métodos de Taylor y ahora lo que vamos a ver es esto de los métodos de Rion-Kutta. Pues como dice aquí, la idea general de estos métodos de Rion-Kutta, nuevamente vamos a partir de este problema de valor inicial, del usual, es decir, tenemos la derivada, conocemos la derivada de una función desconocida y conocemos el valor que toma esa función desconocida en un punto inicial. ¿Okay? Entonces, de esta ecuación que está aquí, si ustedes la integran a ambos lados, que es justamente lo que está de este lado, la integran de y0 a un punto cualquiera, de x0 a un punto cualquiera, pues les va a quedar, esta integral es muy sencilla, sería nada más y menos y0, y por eso les queda esta igualdad que está aquí, que y es igual a y0, pues más esta integral de lo que salga. Aquí pues, necesitamos conocer esta expresión, aquí estamos analizando el caso general. La integral de y es y, la evaluamos de y0 a y, pues nos queda y menos y0, y por eso sería y igual a y0 más esta expresión que está aquí.
Y ahora lo que vamos a hacer es aproximar esta integral usando algunas herramientas de métodos numéricos, o que son precisamente unas reglas que consisten en aproximar las integrales, como lo hacían con la suma de Riemann. Nada más que aquí van a ser otras reglas que ahorita las voy a ir mencionando. Como dice aquí, para aproximar esa integral mediante un método numérico adecuado. Entonces, si ya nosotros volvemos a hacer lo mismo, es decir, ok, yo quiero aproximar el valor que toma mi función en un punto XF, por ejemplo, en un punto final. Yo quiero conocer cuánto vale esta función en un punto XF. Pues vuelvo a hacer lo mismo. Hago nuevamente, divido mi intervalo X inicial a XF en N pedazos, cada uno de la misma longitud. Y justamente, pues me van a ir quedando los puntos de los subintervalos que van quedando, que sería el punto inicial, después el X1, después el X2, y así nos vamos, ¿no? Y para cada uno de esos puntos, pues yo voy a tener las respectivas aproximaciones en cada uno de esos puntos, que sería el Y0, el Y1, el Y2, y así nos vamos a ir también. Entonces, de esta expresión que está aquí, pues yo puedo ir tomando esta serie de aproximaciones. En vez de Y, le pongo Y1 y me quedaría que Y1 es igual a Y0 de la integral de X0 a X1 de esta expresión que está aquí. Y entonces, de esta forma, puedo ir haciendo mis iteraciones. Claro, necesitamos conocer cómo se comporta esta integral, y es lo que ahorita vamos a ir a empezar desarrollando con cada uno de los órdenes de esto del método de Rioux-Kutta. ¿Okay? Entonces, en un principio, esto que está aquí, que les estoy mostrando, no tiene relación con esto que está acá, pero ahorita que vayamos explicando uno por uno, van a ir viendo cómo se relaciona esto con lo de los métodos de Taylor. Pero sí se relaciona. Y la razón del método de Taylor es la razón por la cual se le llama precisamente orden 1, orden 2, orden 3, porque es precisamente hasta qué derivada uno quiere tomar en cuenta para las aproximaciones. Es simplemente eso. Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Ok. Esto lo estamos explicando así a grandes rasgos, porque para profundizar en esto que les voy a comentar, de cómo aproximar esta integral usando otras expresiones distintas a la suma de Riemann, porque ahorita hay otras sumas, que se llama la regla de Simpson, la regla trapezoidal, otras formas de aproximar las integrales. Necesitaríamos ver muchísimas cosas que se deberían haber hecho en otro curso de métodos numéricos para poder ver todo esto bien y profundamente, pero pues, desgraciadamente el tiempo pues, no nos da para mucho. Entonces lo tenemos que ver así nada más por encimita y pues nada más comentando de dónde van saliendo todo esto para que no parezca que salió todo esto de la nada. ¿Okay? Bueno, entonces lo que sigue es ver cómo aproximar esta integral. Y ese sería, en esto va a consistir el primer método, que sería el método de Rioux-Kutta de segundo orden. Y como dice aquí, la primera opción que podemos aplicar es integrar mediante el método de los trapecios. Esto del método de los trapecios no es más que otra forma de aproximar una integral. Es decir, con el método de la suma de Riemann, ustedes tenían una función, y igual a f de x, y lo que hacían era aproximar el área bajo esta curva mediante rectángulos, ¿no? En esto consiste precisamente la suma de Riemann. Bueno, hay otras formas de aproximar esto, no necesariamente tiene que ser rectángulo, hay otra forma y es usando trapecios, por eso se le llama la regla trapezoidal. Y mediante esa regla, esta integral definida se aproxima de esta forma. Es una formulita, que en vez de usar rectángulos aquí para aproximar el área bajo la curva, está uno usando trapecios, precisamente decir cosas de este tipo. Estamos usando trapecios precisamente. ¿Okay? Es otra forma de aproximar.
Y si ustedes aplican esta reglita de los métodos de los trapecios, sale esta formulita que está aquí, que esta integral de xn a xn más 1 de esta expresión coincide con esto precisamente. Y ahora, como esta integral está en términos todavía de yn más 1, y nosotros queremos que precisamente, déjenme regresarme a la diapositiva anterior, yn más 1 es igual a yn, y todo esto de acá dependa nada más de yn y xn, entonces lo que se hace es volver a aproximar este yn más 1 usando algún otro método, y en particular aquí se ocupa, pues podemos aproximar a yn más 1 usando el método de Euler, y el yn más 1 quedaría de esta forma, que es justamente el método de Euler usual que ya vimos cuando vimos ese tema. Esta sería la aproximación para yn más 1 usando el método de Euler. Y si ustedes ya sustituyen esa expresión ahí, les va a quedar que el yn más 1 es igual a yn más 1 medio por K1 más K2, donde K1 es igual a esto y K2 es igual a esta otra expresión. ¿Okay? Aquí el H, este es el delta X, o el tamaño de paso también se le llama. Esto que está aquí es a lo que yo le estoy llamando precisamente mi K1, y esta expresión que está acá, sustituyendo el yn más 1 igual a esto ahí, es lo que le estoy llamando yo precisamente el K2. Es otra vez una forma de representarlos, nada más. Así es como usualmente se denota esto de los métodos de Rion-Kut. Y como dice aquí, comparando este método con el método de Taylor de segundo orden, es posible demostrar que este error es proporcional a h cúbica, y entonces esta forma de aproximar la integral usando esto de los trapecios va a coincidir precisamente con el método de Taylor de segundo orden. Por eso se le llama método de Rion-Kut de orden 2. ¿Okay? Y es usando precisamente esto del método de los trapecios a esta integral que está aquí, precisamente. Entonces, aquí las iteraciones se van haciendo, se harían de esta forma si uno quisiera usar este método de orden 2. Y de n más 1 igual a yn más 1 medio, K1 más K2, y K1 también depende tanto del xn como el de yn, y también el K2 depende del xn más 1 y del yn. ¿Okay? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien. Ok. Aquí no estamos profundizando mucho en esto porque, les vuelvo a repetir, tendríamos que ver, ok, en qué consiste bien esto del método de los trapecios, por qué sale esta expresión así, y luego ir haciendo todos los cálculos, pero pues repito, el tiempo no nos da para mucho, tendríamos que aquí dedicarle mucho tiempo para ver bien todo esto, pero sin embargo se lo estoy explicando de una forma para que vayan viendo más o menos de dónde va saliendo todo y cómo se va conectando precisamente con esto de los métodos de Taylor, y por qué precisamente se le llama esto el segundo orden. ¿Okay? Ese es el objetivo, que les quede más o menos claro esa parte. Ok. Entonces, en esto consistiría el método de segundo orden. El de tercer orden, la premisa va a ser la misma, es decir, ok, aquí lo que hicimos fue aproximar la integral usando este método de los trapecios, pero ahora lo que se va a hacer es aproximar esa integral usando otra forma de aproximar las integrales que se llama la regla de Simpson, el método de Simpson. ¿Sí? Es otra forma que también se utiliza para calcular áreas bajo la curva, usando alguna otra figura geométrica que se le llama precisamente el método de Simpson. No necesariamente tienen por qué ser rectángulos, como se los comenté hace ratito, como la suma de Riemann. Y usando esta reglita, que se llama la regla de Simpson, a esta integral sale esta formulita que está aquí. Si la integral de xn a xn más 1 de esta expresión, pues coincide con esto que está aquí. Sería h sextos de todo esto que está aquí. Y nuevamente, esta integral depende de yn más 1 y ahora también depende de este factor que está aquí, que es el yn más 1 medio. Entonces, nuevamente, hacemos lo mismo que hicimos en el anterior y aproximar estos valores usando algún otro método para que todo dependa nada más del xn y el yn. ¿Okay? Se hace lo mismo.
Entonces, aquí, para el y de n más un medio, se aproxima por el método de Euler nuevamente, nos va a quedar esta expresión. Aquí ahora el delta x sería delta x entre 2, pues será el tamaño porque precisamente estamos sumando un medio. Y para el y n más 1, pues se pueden considerar varias opciones. Por ejemplo, podemos aproximar al y n más 1 nuevamente usando el método de Euler, que sería esta iteración. O bien, hay otra forma de hacerlo, que es usando esta expresión que está aquí. Entonces, es casi el método de Euler, pero como dice aquí, es casi el método de Euler, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que lo único que se va a hacer es variar el método de Euler tomando la pendiente de la recta tangente en el punto medio en vez de la tangente del punto propiamente dicho. Es decir, ahora estamos tomando los puntos medios y sale esta formulita que está aquí. Es otra forma de aproximar. ¿Okay? Entonces, si ya sustituimos todo esto que está aquí, el yn más 1, y esta expresión que está aquí, sustituimos este valor y el yn más 1 que obtuvimos allá, aquí, pues ya va a salir otra formulita bastante conocida, que sería el método de León-Kutta de tercer orden, y nos quedaría esta expresión que está aquí. Entonces, lo que se hace es tomar la combinación de ambas y nos quedaría esta expresión que está aquí. A sustituir todo eso ahí. Y entonces, podemos resumir este método de tercer orden de esta forma: de y de n más 1 igual a yn más un sexto de K1 más 4K2 más K3, donde estos respectivos valores K1, K2 y K3 se calculan de esta forma. K1 coincide con esta expresión. Recuerden que aquí el h es el delta x, ¿ok? Sería esta expresión. Aquí ya depende tanto de xn como yn. K2 también ya depende de xn y yn. Y K3 también ya depende de xn y yn. Entonces, aquí se dan cuenta, van dependiendo uno del anterior. Primero se calcula K1, ya aquí sustituyendo el valor de xn y yn. Después, para calcular K2, sustituyo aquí el valor de xn, aquí el valor de yn y el valor que obtuve aquí de K1. Y el de K3 ahora sustituyo aquí el valor de xn, yn, el valor que obtuve de K1 y el valor que obtuve de K2 anteriormente. Entonces van dependiendo uno del anterior. Y de esta forma, pues el yn más 1 quedaría de esta forma. Así es como se van haciendo las aproximaciones usando este método de tercer orden. ¿Y por qué se le llama de tercer orden? Porque precisamente el error va a coincidir precisamente con el tamaño de paso de h elevada a la n más 1, en este caso sería el de 3, o sea, de la cuarta, y coincide precisamente con ese error del polinomio de Taylor, y es justamente por lo que se le llama el método de tercer orden. ¿Okay? O sea, la ventaja de hacerlo de esta forma es que nos evitamos de estar trabajando con las derivadas. Si ustedes recuerdan, para poder aplicar el método de Taylor, nosotros teníamos que conocer estas derivadas. Segunda derivada, la tercera derivada y así hasta la enésima derivada. Y para eso, pues tendríamos que estar aplicando la regla de la cadena varias veces, lo cual también sería bastante engorroso. Proceder de esta forma, usando el método de León-Kutta, nos ahorra estar trabajando con las derivadas, pero sin embargo va a coincidir con esa aproximación. Esta es la única ventaja. Que nos ahorramos estar trabajando con las derivadas al hacerlo de esta forma, usando estas aproximaciones para las integrales, en este caso la regla de Simpson, o bien en la de segundo orden, que es la regla de trapezoidal. Y así es como van saliendo estas formulitas. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Todo bien, profe. Todo bien. Ok. Quise explicarles un poquito más o menos de dónde sale todo esto, para no llegar y poner las fórmulas así directamente, porque si no van a decir, ok, ¿y de dónde salió todo esto? ¿Por qué es así? Bueno, por eso les estoy dando como una explicación a grandes rasgos de dónde va saliendo todo esto y cómo se va entrelazando. Pero repito, para poder ver bien esto, necesitamos ver muchas otras cosas y cosas pues, que el tiempo no nos da para mucho. ¿Okay? Porque tenemos que ver, ok, ¿en qué consiste esto de la regla de Simpson? ¿Qué es eso? ¿Cómo se aplica directamente? Bueno, ¿de dónde sale esa formulita? Tendríamos que ver bien todo ese fondo y pues bueno, nos llevaría muchísimo tiempo.
Ok. Esto es para el método de tercer orden, que precisamente va a coincidir con el grado de aproximación de la tercera derivada del polinomio de Taylor. Y precisamente tenemos el de cuarto orden, que es justamente el que aborda la situación problema. Y para deducir esas formulitas se procede de manera similar, como lo dice aquí. Ahora la única diferencia es que se va a introducir un nuevo paso intermedio en la evaluación de la derivada. Y nuevamente pues se presentan varias opciones de evaluación. Y lo que se hace es usar varias aproximaciones, así como lo hicimos con los valores del SYN más un medio, que sería I de YN más 1, y usar combinaciones para que precisamente el error sea proporcional a H a la 5, y de esta forma garantizar el grado de exactitud del cuarto orden con el polinomio de Taylor. Así es como va uno relacionado. Vuelvo a repetir, ¿cuál es la ventaja de hacerlo de esta forma? Que nos evitamos de estar trabajando con las derivadas. Esa es la ventaja. ¿Okay? Y de esta forma, las aproximaciones van a quedar de esta forma. El yn más 1 va a ser igual a esto, a yn más un sexto, k1 más k2 más k3 más k4. Entonces, vean, aquí lo feo de esto, hay que decirlo que sí es bastante feo, la verdad, es que hay que hacer muchísimo cálculo. Esa es la desventaja de todo esto. Por eso aquí sí ya es recomendable hacerlo en algún programa, o que lo haga Excel, por ejemplo, para no estar haciendo esto a mano, porque pues si no imagínense. Entonces, las iteraciones serían de esta forma. Y estos respectivos valores K1, K2 y K3 y K4 se van calculando de esta forma. Primero se calcula el valor de K1, sustituyendo aquí el valor de X, N y N. Después K2, se sustituye aquí el valor de X, N y N y el K1, que se obtuvo aquí. Y el valor de K3, se sustituye aquí el valor de X, N, Y, N y K2. Y así va uno dependiendo del anterior. ¿Quién es esta f de x, n, y, n? Esa función es la que está igualada a la derivada inicialmente. Eso se va a leer directamente de la ecuación diferencial. Eso se lo conoce directamente de nuestra ecuación diferencial. Entonces ya cuando uno ubica eso, pues lo único que hay que ir haciendo pues, es aplicar estas fórmulas con las iteraciones para ir formando pues, todo el proceso. Ahorita vamos a hacer un ejemplo usando esto del método de orden 4. Algunas iteraciones, no todas, porque pues sí está bastante feo hacerlo a mano. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? No creo. No, ninguna. Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo rápido de cómo aplicar esto que está aquí, precisamente el método este de orden 4, que es justamente del que habla precisamente la situación problema. Para que vean cómo se van tomando las iteraciones y cómo se va a tomar esa función. Vamos a aquí ver un ejemplo rápido. Dice aquí, resolver por el método de orden 4 esta ecuación diferencial que está aquí. ¿Okay? Entonces, ya tengo aquí mi ecuación diferencial, es decir, la derivada es igual a esto, y aquí tengo mi condición inicial. ¿Okay? Entonces, esta expresión que está aquí, déjenme borrar esto. Okay. Esta expresión que está aquí va a ser precisamente mi f de x, y. Es a lo que está igualada a la derivada. Ese sería mi f de x, y. Es decir, f de x, y va a ser igual a eso que tengo ahí, que sería x cuadrada menos 3y. Ese sería mi f de x, y. Y de mi condición inicial, que y de 0 es igual a 1, ya también tengo los primeros valores. Es decir, mi x inicial va a ser 0 y mi y inicial va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Y ahora lo único que hay que hacer, pues, es ir haciendo las iteraciones. Por ejemplo, la primera iteración, usando precisamente estas formulitas que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces sería, aquí vamos a poner n igual a 0, que sería el y1 sería igual a y0 más un sexto, k1 más 2k2 más 2k3 más k4, y k1, k2 y k3 se van calculando de esta forma. ¿Okay? Entonces es justamente lo que está escrito aquí. Aquí está la x inicial, la y inicial, esta sería nuestra f de x, y. Y como estamos usando el delta x o h, en este caso, igual a 0.1, el primer punto
de la división del intervalo, digamos aquí estamos sobre el intervalo 0,04, perdón, sería 0 más 0.1. Entonces el x1 sería 0.1, por eso está aquí esta igualdad. x1 sería el 0.1, la primera ordenada correspondiente. Y entonces la primera iteración va a quedar así, y1 igual a y0, que sería 1, nuestra y0 vale 1, por eso aquí está 1, más el h entre c, si ustedes revisan la formulita, déjenme regresarle. Aquí está. Va a ser un sexto, o bien aquí como el K1, K2 y el K3 y K4 dependen de h, factorizan el h, aquí les puede aparecer un h, sería h sextos, y ya este h lo cancelan de acá. Así es como se está haciendo ya el ejemplo. ¿Okay? Sería h sextos, K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Entonces, por eso está esta expresión aquí, que sería 0.1 entre 6, K1 más 2K2 más 2K3 más K4. ¿Quién va a ser K1? Pues K1 va a ser f de x0, y0. Estamos siguiendo estas formulitas que están acá. K1 sería igual, ahora estamos con la primera iteración, entonces tenemos que poner n igual a 0 aquí. Entonces sería, K1 sería f de x0, y0. Por eso, esta igualdad de aquí, y además evalúo, esta es mi f de x, y, x cuadrado menos 3y, pues evalúo en mi x0 y y0. Mi x0 es 0 y mi y0 vale 1. Entonces, por eso me queda esta expresión así, 0 al cuadrado menos 3 por 1, que hay que una multiplicación, y sería menos 3. Ese sería el K1. Ahora, el K2 pues se calcula de esta forma. Evaluar la función en x0 más h entre 2, y0 más h entre 2 por K1. Se sustituye todo esto aquí. Ya sabemos cuánto vale K1, que vale menos 3. Ya sabemos cuánto vale h, que es el 0.1, que nos lo dan del problema. Y ya sabemos también cuánto vale la x0 y la y0. Pues sustituyendo todo eso y evaluando en nuestra función f de x, y, pues les va a quedar justamente esta expresión, que sería 0 más 0.1 entre 2 al cuadrado, menos 3 por todo esto, y al hacer el cálculo pues nos queda de esta forma. Esto sería el K2. Y ahora nos vamos con el K3. El K3 pues sería igual a esto. Va a depender ahora del K2 que se calculó anteriormente. Nuevamente ya conocemos x0, ya conocemos h, ya conocemos y0, ya conocemos K2, se sustituye todo y nuevamente evaluamos nuestra función. Aquí nos va a quedar, metemos todo esto a la calculadora y nos va a quedar este numerito que está aquí. Ese sería el valor de K3 y hacemos lo mismo con K4. Que ahora K4 depende de K3, que es este valor que obtuvimos anteriormente. X0 ya conocemos, X0 vale 0, H vale 0.1, se evalúa nuestra función en este número que está aquí, y ya pues se mete nuevamente toda la calculadora y nos da precisamente este número que está aquí. Este sería el respectivo valor de K4. Y con esta forma, sustituyo estos valores aquí, K4, K3, K2, aquí en la formulita de las iteraciones, y de esta forma calculo yo la primera iteración. Entonces vean aquí lo feo de este método, porque hay que decirlo que sí es bastante feo. Para poder hacer la primera iteración, nada más, se requiere hacer el cálculo de todo esto. Y nos va a arrojar este numerito que está aquí. Eso nada más fue para la primera iteración. ¿Okay? Aquí por eso les digo que aquí ya es importante hacer esto en Excel o algo así, porque imagínense hacer esto a mano, pues va a estar horrible. Y ahora, pues si uno va haciendo las demás iteraciones, es decir, ahora la segunda iteración, la voy a poner por aquí, el Y2, pues sería igual a mi Y1 más H entre 6. Bueno, aquí nuestro valor de H vamos a poner, sería el 0.1, por el respectivo valor de K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Y ahora hay que calcular los respectivos valores de K1, K2 y K3 usando nuevamente las formulitas, es decir, el valor de K1, lo voy a poner aquí, para la segunda iteración sería ahora evaluar la función en X1
Y1. Ya sabemos cuánto vale X1 y Y1. Y1 pues fue el que calculamos acá. Y nuestra X1 pues ya la tenemos aquí, que sería de 0.1. Y hacer nuevamente todos estos cálculos para sustituir aquí el valor de K1, K2 y K3 y sacar la segunda iteración que les va a dar esta expresión que está aquí. Y así lo van haciendo para la tercera y la cuarta iteración, que es justamente hasta la que nos están pidiendo acá. Entonces, sí está bastante feo hacerlo de esta forma, sí es mucho cálculo, pero por eso es importante hacerlo ya en Excel o algo así. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? No, profe. Todo bien. ¿Los demás? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta de este ejemplo? ¿Alguien no le quedó claro algún paso? ¿Alguien se perdió? No, profe, todo bien. Ok, entonces, ¿sí va quedando claro cómo se van haciendo las iteraciones aquí? Aquí lo único que hay que tener en cuenta es precisamente estas formulitas que están aquí para el método de cuarto orden. De esta forma, ustedes van a ir haciendo las iteraciones y hay que ir calculando el respectivo valor de K1, K2 y K3 y K4 para cada iteración. Eso es lo feo de este método. Sí es un método mucho más exacto, pero es bastante feo porque pues, hay que hacer demasiado cálculo. Es la parte fea de esto. Bueno, ¿alguna pregunta a los demás? ¿Algún comentario? Profe, si nos llega a preguntar alguna vez sobre esto en algún examen, ¿podremos utilizar Excel o tendrá que ser? No, no les va a preguntar en un examen, ¿cómo crees? No, Ah, ok, gracias. no sería humano esto. No, Muchas imagínense, gracias. o sea, ¿cuánto tiempo se va a llevar uno haciendo esto? No tiene caso. No, esto es para la situación problema. Esto es para la situación problema. ¿Okay? Muchas gracias, profe. Sí, no se preocupe. No, yo tampoco lo haría, imagínense qué flojera. Sinceramente, hay que ser sinceros. Bueno, ¿alguna Está bien. duda con respecto a esto? ¿Sí va quedando claro cómo se van haciendo las iteraciones? Profe, entonces ya hablando de lo del examen, lo que vamos a presentar del examen va a ser hasta lo que vimos en la clase pasada. No, todavía nos falta ver más cosas. Ahorita empezamos a ver este tema para que ustedes vayan trabajando en la situación problema. ¿Okay? Ok, profe. Y no se les junte todo al final. Esa es la idea de esto. ¿Okay? Bueno, ahora, si se dan cuenta, este ejemplo que acabamos de hacer aquí es simplemente para una ecuación. ¿Okay? Esto que está aquí se puede generalizar para un sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan qué era lo que hacíamos cuando vimos el modelo presa-depredador que les puse ahí en el quiz, precisamente con el método de Euler? ¿Qué era lo que hacían? A ver, déjenme abrir ese quiz. Se los voy a compartir para ir recordando. A ver, aquí está. Ok, este es el quiz. Este es el quiz que ya hicieron ustedes. Y precisamente aquí el modelo presa-depredador era, este sistema modelaba cómo se comportaban las poblaciones de zorros y conejos y cómo se entrelazaban mediante este sistema de ecuaciones que está aquí. Y aquí les pedí yo usar el método de Euler con este delta y, bueno, aquí esta serie de aproximaciones. ¿Cómo hacían las iteraciones? ¿Se acuerdan? ¿De Euler? Con Euler. Pues Y1 o el pasado, ¿cómo se llama? Ecuación anterior más delta o H. Ok. Vamos a simplificarlo para no estar diciendo todo así, todos los pasos. O sea, lo que hacían era aplicar el método de Euler para cada una de las ecuaciones mutuamente. Y se iban haciendo los cálculos. O sea, sería la primera iteración para cada una de las dos ecuaciones. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, más o menos.
¿Los demás? ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, aquí para aplicar el método de Euler a un sistema de ecuaciones, lo que se hacía era aplicar el método para cada una en conjunto. Pero era lo mismo, pero para cada una de las ecuaciones. Ok, esto que se hizo aquí, y el método de Rimkuta, que aquí lo hicimos nada más para una ecuación, también se puede aplicar para un sistema de ecuaciones y para cada una. ¿Cuál va a ser la única desventaja? Que pues hay que estar calculando todo esto que está aquí, que está de flojera, claro. No digo que no, por eso hay que usar algún programa o hacerlo en Excel para que vaya haciendo los cálculos. Pero es hacer lo mismo, o sea, es aplicar estas formulitas que están aquí, en particular con el orden 4, es aplicar estas formulitas, pero para cada una de las ecuaciones que vayan saliendo. Es justamente lo que dije. Como es aquí, los métodos de Euler y Rimkuta que hemos planteado, se aplican de manera sencilla, bueno, sencilla entre comillas porque hay que hacer mucho cálculo, a un sistema de ecuaciones de primer orden y en consecuencia, pues a ecuaciones de orden superior. Y entonces, por ejemplo, podemos nosotros tener un sistema de este tipo, donde ya no tengamos nada más una derivada, sino ya tengamos dos funciones desconocidas, que es la función x y la función y, ambas dependen de una variable t, y eso está igualado a esta función, y tengamos nuestras dos condiciones iniciales. ¿Sí? Esta sería aquí nuestra x0, digamos, sería 0, y nuestra t0, estamos con la variable t aquí, ya me confundí también. Nuestra t0 es 0, aquí tenemos nuestra x0 y y0 de nuestras condiciones iniciales, y entonces las iteraciones se harían de esta forma. Esto es usando el método de Euler, que ya vimos. Esto es el método de Euler que ya vimos. Y esto se puede aplicar, estas iteraciones también se pueden hacer para cada una en conjunto, pero usando los métodos de Rimkuta que acabamos de ver, por ejemplo, el orden 4. Pero sería hacer las iteraciones para cada una de las ecuaciones y calcular el respectivo valor de K1, K2, K3 y K4 para ambas ecuaciones en conjunto, para ir sacando las iteraciones, lo cual pues está de flojera. Yo sé que sí, pero bueno, así es como se iría haciendo. Entonces, vean, rápidamente vamos a ver un ejemplo nada más de cómo sería la primera iteración, por ejemplo. Vamos a aplicar aquí el método de Rimkuta de orden 4 para un sistema de ecuaciones. Entonces, vean, tenemos este sistema de ecuaciones. Déjenme hacerle un zoom aquí porque creo que no se alcanza a ver bien. Ahí está ya. Ok. Entonces, vean. Tenemos un sistema de ecuaciones. Ahora ya no tenemos una ecuación, sino tenemos un sistema de ecuaciones. Aquí nuestras funciones desconocidas es la función x y la función y, y ambas dependen, aquí esto está mal, deben depender de t. ¿Okay? Es la derivada de x respecto de t y la derivada de y respecto de t es igual a esto. Es decir, ambas funciones dependen de t y las derivadas se entrelazan de esta forma, mediante este sistema. Aquí tenemos las condiciones iniciales. Entonces, nuestra t inicial sería 0, porque precisamente es lo que tenemos aquí en la condición inicial. Es decir, la función x en 0 es igual a la función y evaluada en 0 y ambas valen 0. Entonces, nuestra t inicial vale 0. Y nuestra x inicial y nuestra y inicial ambas serían 0 por precisamente estas condiciones que están aquí. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, la primera iteración, o sea, si yo quiero ya calcular los valores que van tomando estas funciones x y y en puntos de la división que uno tenga del intervalo, o sea, aquí estamos trabajando con la variable t, o sea, sería el intervalo t0, a un punto t final que uno quiera aproximar, que sería en este caso, nuestra t inicial sería 0, algún punto final que uno quiera aproximar. Pues nuevamente se hace lo mismo, o sea, uno divide esto en pedazos de la misma longitud con un cierto valor de delta t que se le llama h aquí. H es el delta t, o delta x de acuerdo a la variable que uno está usando. Entonces, esto que está aquí, bueno, aquí está abajo escrito. Bueno, lo voy a escribir aquí de esta forma. Esta que está aquí, ahora va a ser nuestra f de x, y, t.
f de x, y, t va a ser igual a menos 4x más 3y más 6. Ahora tenemos dos funciones, f y la función g aquí abajo, vamos a llamarle g. Depende también de x, y de t. En este caso más depende de x, que sería menos 2x más y más 3. Esas son nuestras funciones. Y lo que tenemos que hacer es ir aplicando las iteraciones de las formulitas que les puse para el método de Ryuguta de orden 4, pero para cada una de estas dos funciones que están aquí. Es decir, la primera iteración para la función x sería x1 igual a x0, h entre 6 nuevamente, k1 más 2k2 más 2k3 más k4. Esto es directamente de la fórmula. Lo mismo tendríamos para y1. y1 sería igual a y0 más h entre 6. Y aquí le vamos a cambiar el nombre para que no se confunda. L1 más 2L2 más 2L3 más 2L4, para no usar el mismo valor de K1 y K2 para que no se confunda esto. Ahora, ¿cómo se calculaba K1? Pues K1 se calculaba de esta forma, que es justamente lo que está escrito ahí en la formulita. Sería evaluar todo en lo inicial nada más, es decir, en T0, X0 y Y0. ¿Quién es f de T0 y Y0? Pues aquí tenemos la función y la evalúo y sería este. Para este ejemplo, como nuestro X0 y Y0 vale 0, pues la K1 sería 6. Y el respectivo valor de L1 acá, pues sería lo mismo, evaluar la función g ahora en todo lo inicial. ¿Sí? Esto sería para el respectivo valor de K1 y L1. Ahora, para calcular el valor de K2 y L2, pues nuevamente es aplicar las mismas formulitas. T0 más h entre 2, x0, ahora va a depender de K1 y L1. ¿No? K1 y L1 ya las calculamos acá arriba, del primer paso. Entonces, ya sabemos cuánto vale K1 y L1, ya sabemos cuánto vale X0 y T0, entonces sustituimos todo aquí, evaluamos, y ya pues, precisamente pues, nos va a quedar un número. Y ese sería el respectivo valor de K2. Y así, y de la misma forma calculamos el respectivo valor de L2. Y ya con esos valores los usamos también para calcular los respectivos valores de K3 y L3 y también del de K4 y L4. Pero es hacer esto para cada una de las iteraciones y para cada una de las dos funciones que uno tenga acá de las dos derivadas. ¿Okay? Entonces, es muchísimo cálculo lo que uno tiene que hacer aquí para poder resolver esto. O sea, es un método muy preciso, ya bastante exacto, pero pues sí, el costo de hacer esto, pues es que está de flojera para empezar, y que pues es demasiado cálculo. Por eso hay que hacerlo en Excel para que vaya haciendo, o en algún programa, para que vaya haciendo las iteraciones, porque hacerlas a mano, pues está de flojera. ¿Sí? Y esto sería nada más para la primera iteración. Entonces, fíjense, para calcular la primera iteración, para ambas funciones, hay que calcular todo esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, pues sí es bastante cálculo. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? De momento no, profe. No, todo bien, profe. Ok. Bueno, esto sería todo lo que corresponde a esto del método de Ryuguta. Ok. No quiero ver más cosas para no estar aquí llenando de tanta información, saturando todo esto. Entonces, vuelvo a repetir, lo que hice aquí fue a grandes rasgos explicarles más o menos de dónde salía esto, por qué se le llama de orden 4, cómo se relaciona esto con el método de Taylor, pero pues para poder ver bien todo eso a fondo, pues necesitamos muchísimas cosas y mucho tiempo además. ¿Okay? O sea, aquí nada más, pues aquí quedamos más o menos de cómo se va construyendo todo esto, y pues precisamente la que a nosotros nos interesa para la situación problema, que son esta serie de fórmulas que está aquí, que sería el de orden 4. Eso es lo que nosotros vamos a aplicar dentro de la situación problema. Ok, entonces vamos a revisar rápidamente la situación problema para ir abordando. Entonces, por favor, vayan a Canvas y abran el archivo de ahí de la situación problema. Aquí lo tengo yo.
Ahorita se los comparto. Ok, aquí está. Este es, si ustedes se meten ahí en Canvas, a la parte de la solución de problema, les tienen que descargar este archivo. Esta situación problema va enfocada precisamente a lo que ya les había expuesto en ese problema del quiz con el método de Euler del modelo presa-depredador. Aquí también vamos a hacer un modelo presa-depredador. ¿Cuál va a ser la diferencia de esta situación problema a la que yo les puse ahí en el quiz? Es que aquí vamos a tener 3 variables, porque van a ser 3 especies las que vamos a estar modelando. ¿Okay? Pero el objetivo va a ser el mismo que el de la situación problema. Perdón, que el que les puse yo en el quiz va a ser el mismo. O sea, predecir cómo va la evolución de todas las especies. ¿Okay? Aquí nos van a dar una tablita. Ustedes lean esto. Aquí está. Aquí vamos a tener, vuelvo a repetir, 3 especies, lo que son caribúes, coyotes y lobos. Y esta tablita nos va relacionando cómo se relaciona la razón de cambio de estas especies con el tiempo. Aquí el tiempo se mide en años. Con respecto pues, a las poblaciones, estas serían las poblaciones de caribús, coyotes, lobos en estos instantes. Y estas son las razones de cambio. Es decir, vamos a empezar a anotar esto. Vamos a suponer que x de t denote, por ejemplo, a los caribúes. O sea, que sea igual al número de caribúes. Aquí está. En el instante t. Ahora vamos a suponer que y de t sea igual al número de coyotes, ahora vamos a llamarle, en el instante t. Y vamos a suponer que, vamos a llamarle z de t, sea igual al número de lobos en el instante t. Entonces, esta primera parte de la tabla que está aquí, que dice razón de cambio de los caribúes, coyotes y lobos, esto que está aquí sería el de los caribúes, que nosotros estamos anotando como x, sería la x' de t. Este sería la y' de t, porque es la razón de cambio, es decir, la derivada. Y finalmente la de los lobos, que sería la z' de t. Entonces, esta primera parte de la tabla nos da cómo se va comportando la razón de cambio de estas funciones que tenemos aquí alrededor de los años. Es decir, en el año 1996 pues, se comporta así, 1997, 98, 99. Entonces, si quieren, vamos a tomar como nuestra t inicial, que sea este año que está aquí, por ejemplo. ¿Okay? Que sea la t inicial. Y aparte de ahí, pues vamos a ir desarrollando esto que está aquí en la tabla. Y de este lado, pues tenemos nada más la población. Es decir, los caribúes, pues sería nada más la X solita. La Y solita. Y finalmente, la de los lobos sería la Z de T. Aquí hasta ahí. ¿Okay? Entonces, esta parte de la tabla nos muestra cómo se va comportando las poblaciones
en cualquier instante, bueno, en esos tiempos que están aquí, en esos años, y esto sería la razón de cambio. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, sí, sí. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok. No. Bueno, entonces, vamos a quedarnos con esto, por favor, porque ahorita que le baje se va a borrar esto. X de t representa a los caribúes en el instante t, Y de t al número de coyotes en el instante t, y Z de t al número de lobos en el instante t. ¿Okay? Okay, entonces, ok, vamos a bajar. Entonces, aquí, bueno, explíquelo la situación problema de cómo entra en crisis esto de las poblaciones que salvan ahí y empiezan a meter población al ecosistema, y pues la idea es modelar de cómo se van comportando estas tres poblaciones en cualquier instante. Entonces aquí es donde empieza el proyecto. Dice, con base en los patrones de comportamiento depredador-presa de dos especies, dice que compiten en el alimento en un ecosistema, proponer cualitativamente la dependencia de las razones de cambio de cada especie con respecto a las poblaciones medias. Es decir, nos piden pues ver cómo se relaciona precisamente las derivadas, o sea, las razones de cambio de cada una de estas tres funciones con sus respectivas, con sus respectivas funciones, que sería la X, Y, Z. Y después dice, utilizando regresiones lineales múltiples y los datos de la tabla 1, determinar los coeficientes del sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos ahorita rápidamente a proponer esto. Entonces, primero vamos a enfocarnos en esta parte, que está aquí. Dice, con base en los patrones de comportamiento de presa-depredador y de dos especies que compiten por el alimento en un ecosistema, proponer cualitativamente la dependencia de las razones de cambio de cada especie con respecto a las poblaciones medias. Ok. Esto lo que nos está diciendo es lo siguiente. Es prácticamente, vamos a proponer un modelo presa-depredador, pero para las tres especies. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, vamos a suponer que la derivada, o sea, la razón de cambio del caribúes con respecto al tiempo, que sería la derivada, se comporta de esta forma. C11, una constante que no sabemos cuánto vale, por X, más C12 por Y, más C13 por Z, más C14. Ahora vamos a empezar a analizar los productos, que sería X por Y primero, más C15, X por Z, y más C16 por Y por Z. Y ya con eso tenemos todas las combinaciones posibles. Esta es una ecuación diferencial, si se dan cuenta. Y esta es una ecuación diferencial. Este tipo de ecuaciones pues modelan precisamente esto del modelo presa-depredador. Para eso se usa. De la misma forma, vamos a proponer otra ecuación, pero ahora para modelar la razón de cambio de los coyotes. Quedaría así. Y' de t sería igual a C21. Esto es nada más una numeración para las constantes. Por X, y nuevamente, más C22 por Y, más C23 por Z, más C24, nuevamente X por Y, más C25, X por Z. Va a ser más grande esto. Ahí está. Y más C26 y Y por Z. Y de la misma forma, proponemos otra ecuación para la última variable, que sería la de los lobos, que sería Z' de t, igual a C31X más C32 por Y más C33 por
por Z más C3, 4, XY más C3, 5, XZ y finalmente más C3, 6, Y por Z. Porque no necesariamente tienen que ser las mismas constantes. Entonces, estos constantes que están aquí, C1, C2, C11, C12, C13, C14, C15 y C16, también lo mismo C21, C22, así hasta C26, y C31 hasta C36, son constantes que hay que calcular. ¿Okay? Entonces, este es un sistema de ecuaciones diferenciales que modela precisamente el comportamiento de estas especies y cómo conviven mutuamente. Y precisamente lo que les está pidiendo aquí de utilizar regresiones lineales múltiples y los datos de la tabla 1, eso se va a utilizar con los datos de la tabla y utilizando este sistema para encontrar el valor de cada una de estas constantes que están aquí. ¿Okay? En eso consiste esta primera parte de la situación problema, en encontrar el valor de estas constantes para cada una de estas ecuaciones. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Entonces, ¿sí quedó claro qué es la primera parte, qué es lo que tienen que hacer? Creo que sí, profe. Ok. Aquí las derivadas, el valor numérico, ya lo tienen directamente de la tabla. ¿Ok? Eso se lee directamente de la tabla. Déjenme deshacer esto. Ok. Entonces, vean. Se van aquí a la tabla. Aquí está. Es que no quiero que quede encimado. Bueno. Voy a poner aquí arriba. Entonces, vean. Este primer numerito de aquí sería el de Caribous, que sería el de Z, es decir, el valor de la derivada en el tiempo inicial, digamos, sería este valor de 2.02. El valor de la derivada de Y en este tiempo inicial sería este número, y el valor de la derivada de Z en este tiempo inicial sería este valor. Entonces, eso iría de este lado. Los respectivos valores de X, Y, pues aquí los tienen. Este es el valor de X, Y y Z, y el de X por Y, pues además hacer las respectivas multiplicaciones. Entonces, de esta forma va llenando estos datos y ya utilizando regresiones lineales, pues se puede conocer el valor de estas constantes. ¿Okay? En esto consiste esta primera parte de la situación problema, en utilizar esta tabla y regresiones lineales para calcular el valor de esos coeficientes. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Creo que vamos bien. Profe, yo tengo una duda. A ver, A dime. base de las regresiones lineales, ¿quiere que hagamos una ecuación diferencial? No. O sea, con ayuda de las regresiones lineales, lo que uno va a calcular es el valor de estas constantes. ¿Ok? O sea, tú vas a calcular el valor de C11, C12, C13, C14, C15, C16, lo mismo para acá. C21, C22, C23, C24, C25 y C26. ¿Ok? Gracias. Estas son las que tú vas a calcular usando regresiones lineales. Y ya que ustedes conozcan estas constantes, utilizando regresiones lineales, hay algunas que por ahí se pueden despreciar, a lo mejor sale, no sé, porque creo que por ahí pide que sea una probabilidad menor a 0.5, algo así dice. Entonces hay unas que se pueden desechar. Se pueden desechar. Entonces, ya que se conozcan el valor de estas constantes, ahora sí se va a proceder a resolver este sistema utilizando el método ese de Ryukuta de orden 4. ¿Okay? Ahora, hay algo aquí, bueno, a mí en particular se me hace bastante engorroso aplicar ese método de Ryukuta, porque precisamente, pues imagínense
o sea, para esta ecuación, para este sistema que tenemos aquí, ya que se conozcan el valor de esas constantes, y luego hacer todos esos cálculos, sí va a estar bastante feo hacerlo así. Entonces, yo, bueno, se los iba a pedir así, pero bueno, si no aplique, hágalo con el método de Euler, ¿ok? Para que no sea tanto rollo. ¿Ok? Entonces, ya que ustedes conozcan el valor de estas constantes, se va a proceder a resolver este sistema de ecuaciones y hágalo usando el método de Euler para que no se metan esto del método de Euler, porque ya viéndolo así va a estar bastante feo. Entonces, mejor con el método de Euler nada más, para no hacer tanto cálculo. ¿Ok? Y en eso consiste precisamente la segunda parte, que es lo que habla aquí la situación problema. Como dice aquí, ya que se conozcan el valor del coeficiente, dice resolver, déjenme borrar esto para que nos... Ok. Dice resolver el sistema por el método de un 4 apoyado por un programa computacional, elaborado por defecto, el cual debe ser lo suficiente flexible como exige el convenio. Es decir, algún programa computacional o Excel. El Excel está perfecto, ¿ok? Para no estar... Pero en vez del método de Iruncuta, si quieren, ocupen el método de Euler para que no sea tanto cálculo lo que tengan que hacer. Y ya que ustedes vayan haciendo las iteraciones con el método de Euler, ya más lo van graficando y ya pues se interpretan los resultados. En eso consiste esta situación problema. Eso sería todo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿tienen dudas o preguntas de esto? No, profe, todo bien. ¿Los demás, alguien tiene alguna duda? Ok. Bueno, entonces, por favor, pues vayan empezando a trabajar en su situación problema a partir de hoy. Obviamente esto nos entrega esta semana. ¿Cuándo se entrega esto? Esa es una buena pregunta. Pues lo podemos dejar para la próxima semana. Nuestra última clase sería el viernes, pero yo les tengo que entregar calificaciones ese día. Entonces sería para el jueves 4. ¿Ok? Para el jueves 4. Vamos a dejarlo para el jueves 4. ¿Ok? Jueves 4 de febrero. Va que va. Entonces, porque empiecen a trabajar, para que se vayan organizando y para que pues vayan haciendo todos estos cálculos. Entonces, vuelvo a repetir, aquí en la estación problema que dice que aplicar el método de Ryunkuta para resolver el sistema, no, apliquen el método de Euler porque no va a estar horrible esto si lo hacen así. O sea, imagínense para ese sistema grandísimo y luego estar aplicando cada una de estas fórmulas, no va a estar horrible, va a estar horrible. ¿Okay? Entonces, vamos a dejarlo así con el método de Euler nada más. Y ya si van surgiendo dudas, pues ya me van preguntando y ya lo vamos checando. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Va que va. Ok. ¿Los demás? ¿Alguien tiene alguna duda? No, prof, nada, gracias. Ok. Bueno, entonces, vamos a dejarle por hoy aquí. ¿Ok? Y ya el jueves vamos a continuar con lo que nos hayamos quedado. Vamos a empezar, antes de empezar a estudiar ecuaciones diferenciales no homogéneas, es decir, ecuaciones que no necesariamente están igualadas a cero, vamos a ver una aplicación de lo que vimos de ecuaciones de orden superior usando sistemas masa y resorte. Vamos a aplicarlo a estos modelos y para que vean cómo ahí aparecen ecuaciones diferenciales de orden 2 y es aplicar nada más lo que vimos y ya después vamos a ver cómo resolver ecuaciones no homogéneas. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Vamos a finalizar por oración y ya nos vemos el jueves. Que tengan una excelente tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, Hasta luego. Profe, buen día. Gracias, Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Ricardo. Profe, tengo como una edad. ¿Tienes una duda, Lluvia? Sí, es que estaba viendo eso de. Antes estaba viendo eso de ese problema. Ajá. Y estaba investigando eso de depredador presa.
Ajá. Encontré sobre el octavo el Terra, y un archivo que es como, ¿cómo se llama? Pues con unas ecuaciones, porque justamente encontré porque decía dos depredadores. No te entendí esa última parte, Lluvia. Es que encontré como un paper de eso, de comportamiento de dos depredadores. Ajá. Entonces podría usar esa, pero No, o sea, lo que hay que hacer ahí es lo que les comenté, o sea, ya que ponen el sistema, que así como lo puse yo ahorita, el calcular usando relaciones lineales y usando la tablita, con ayuda de la tablita y con esa ecuación, hay que calcular los coeficientes del sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ya que tienes el valor de esas constantes usando relaciones lineales, ahora sí ya se resuelve usando el método de Euler. ok. A ver, ¿me puedes compartir qué es lo que tú encontraste? Sí. Ajá, es justamente el sistema de ecuaciones que nosotros vimos. Sí. Solamente este está más corto, ¿no? Pero aquí ese se supone que es un depredador y el otro depredador. Nada más aquí faltaría otra interacción, ¿no? Sí, o sea, aquí, digamos, ellos ya están desechando las demás variables, ya sea por algunas consideraciones que ellos estén usando, pero la idea es que del mismo, utilizando regresiones lineales, ahí mismo se pueden ir desechando algunas constantes y ya pues, puede quedar un sistema similar a este que tú tienes aquí. ¿Ok? Ok. Y nada más se utiliza entonces con la tabla la primera inicial. ¿La primera que, perdón? La primera T inicial. Sí, lo pueden hacer con la primera T inicial o lo pueden hacer con otra que ustedes quieran. Ahí ya es elegir y ver cómo va a salir el sistema. Ahí ustedes pueden elegir. ¿Ok? Ok, sí, está bien. Sí, gracias. Por nada, Lluvia. Katia, ¿alguna duda que tengas? No, está bien, prof, perdón, ahí voy. Ok. Bueno, que tengan una excelente tarde. Igualmente, prof, gracias. Hasta luego. Hasta luego.